FM 89.1, Radio Universidad. A la precandidata Sí. intendente le dijimos no, a las 5 no, pues está Alejandro. Claro. Tenemos la columna de magistrados, el prosecretario de Cultura, que viene todos los miércoles acá. Así que venite antes, le dijimos. Y apareció Y acá a claro. 4:30. Mirá, fíjate vos. Así que usted está aquí. Hoy vino solo. Hoy viene solo, pero va a haber invitado que imagino que están en eso. Bueno. En esa conexión. Mientras adelantemos, ¿de qué vamos a estar charlando en el día de hoy? La propuesta es hablar de juicios laborales, un poco específicamente, así en términos generales, y también específicamente acá en el Departamento Judicial de La Matanza. El otro día que estuvo la doctora Grosso, como siempre pasa, vieron que se van los invitados y nos dicen fuera al aire, me quedaron varias cosas Sí. Sí. por hablar. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar a alguien para esas cosas, como para hablar qué costos o no puede llegar a tener un juicio laboral para justamente un empleado que quiera hacer un juicio, bueno, y demás contingencias del trámite laboral que ahí nos va a estar explicando el doctor, que bueno, que ahora vamos a estar presentando y que tengo acá para Ahora lo presentamos. Antes les digo que pueden comunicarse con nosotros si surge alguna duda o alguna cuestión que estén esperando al 11 388 50 891 que tenga que ver con este tema. Le pedimos disculpas a Mario que envió su mensaje ahí para hacerle la consulta a la precandidata sobre el final y no llegamos a leerlo. Pero bueno, aquí vamos a estar entonces ya conectados en minutos con, si querés, vamos adelantando, el doctor Luis Raffagelli. Exactamente. ¿Quién es el doctor? El doctor es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por la UBA, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, profesor posgrado de Derecho del Trabajo, autor de libros y publicaciones de la materia, interviniente habitualmente en jornadas y congresos nacionales e internacionales de Derecho del Trabajo. Bueno, muy bien. Un grosso, como siempre nos trae usted. No sabría describirlo de una mejor manera, digamos. Sí. Ya lo tenemos en línea, ¿sí? Está el doctor Luis Raffagelli, fue presentado aquí por Alejandro y lo podemos saludar en este momento. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Aquí estamos con Alejandro Fernández, que lo ha presentado y ha descrito un poco su currículum. Y queremos meternos directamente en el tema, algo de lo que ya hemos tocado por algún costado en algún momento de esta columna, pero que siempre viene bien la opinión de un especialista para colaborar en este tipo de temas que están, no digo, en discusión muchas veces y se toca de oído, no se conoce. Bueno, queremos llevar un poquito de luz hacia el tema de los juicios laborales y también puntualmente en los tribunales de La Matanza. ¿Qué introducción podemos hacer acerca de esto? Bueno, mire, el tema de la justicia del trabajo es una justicia que tiene, para que sepa toda la gente, la justicia del trabajo, como muchas otras grandes obras, surgió en la década finales del 40, entre el 47 y el 48, 49. La provincia de Buenos Aires se aprobó una ley de procedimiento laboral. Ustedes saben que las leyes se dividen en dos: las leyes que son de fondo, que son las que regulan las cuestiones en lo laboral. Una ley de fondo es la ley de contrato de trabajo, se aplica en todo el país. Y las leyes de procedimiento son leyes que precisamente permiten aplicar los derechos y obligaciones que establecen las leyes de fondo. Y como nosotros tenemos un sistema federal, republicano y federal en nuestro país, hay 24 procedimientos laborales distintos. Es decir, si bien hay 23 provincias, la ciudad autónoma también es considerada, bueno, una cosa, no es una provincia, pero tiene un procedimiento propio. Entonces, ¿qué pasa? La provincia de Buenos Aires tiene su propia ley, una ley que en su momento fue revolucionaria, porque era una ley que establecía tribunales de instancia única y de procedimiento oral. Es decir, el juez tenía que estar presente en la audiencia, los jueces, porque al ser tribunales colegiados,
se llama tribunales colegiados porque son tribunales de 3 jueces o juezas, y deben estar obligatoriamente presentes en la audiencia bajo pena de nulidad. Si no están los 3 jueces, la sentencia que se va a dictar es nula, lo cual es un adelanto muy grande, porque el procedimiento, como el que resuelve las sentencias, ese mismo tribunal toma un conocimiento directo del problema que se trae frente a esos estrados, y por lo tanto la resolución se supone que es mucho más ajustada a las circunstancias del caso y a la propia justicia. No quiero avanzar demasiado, en todo caso paro aquí, ustedes me van haciendo preguntas y lo vamos mechando, si les parece. Sí, doctor, justamente hablábamos acá hace creo que 2 o 3 semanas con la doctora Grosso de justamente esto que usted dice, ¿no? De que tienen que ser 3 jueces sí o sí que están en la audiencia. Acá en Matanza está trayendo algunos problemas cuando no se tiene el número necesario, ¿no? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, yo fui juez en la provincia de Buenos Aires 10 años, fui juez ahí en San Justo, en el Tribunal de Trabajo número 3, y guardo unos recuerdos hermosos de la Matanza. Quiero mucho a ese distrito, porque no solo me honró designándome juez en el distrito más populoso del país, sino que además fui profesor de la universidad, extraordinaria universidad, la Universidad de La Matanza, en la cual todos los matanceros, como yo, tienen que estar muy orgullosos. Entonces, el tema es que en la provincia de Buenos Aires se ha producido una situación que yo creo que tiene que ver con la cuestión política, porque, sin meterme en la cuestión partidaria para nada, pero el problema es que cuando la designación de los jueces depende del Consejo de la Magistratura y del Senado, como es en este caso, y las fuerzas políticas están muy equilibradas, es muy difícil la designación, porque tiene que haber acuerdo del Senado, y si no hay acuerdo del Senado, el gobernador no puede designar los jueces. Y el problema es que están faltando en la provincia de Buenos Aires alrededor de 60 jueces laborales, lo cual es un verdadero problema y una gran injusticia que se soluciona en algunos lugares, como puede ser en el caso de San Justo y de las ciudades de alrededor de San Justo, por la buena voluntad de los colegas que casualmente los días estuve conociendo los tribunales de trabajo, porque cambiaron fueron a otras instalaciones que están muy interesantes, muy cómodas, y tienen un edificio muy digno. Y entonces me decía uno de los jueces de acá de San Justo, el doctor Marcelo Molaro, que también es profesor de la universidad, me decía que ellos lo están solucionando vía virtual, porque tienen también buenos elementos tecnológicos, y entonces cuando falta un juez en un tribunal, ellos se conectan a través de internet y asisten a la audiencia. Vamos a suponer que haya un juez, si hay 2, se conecta uno, si hay uno solo, se conectan otros 2. Entonces se conectan cuando va a comenzar la audiencia para perder menos tiempo, porque si tienen que trasladarse de un lado al otro, hay una pérdida de tiempo muy grande y estás desvistiendo un santo para vestir a otro, ¿no? Porque dejas tu juzgado para tener que instalarte en otro. Entonces el problema es que si no se hace la audiencia, el juicio no puede avanzar. Y entonces el trabajador llega con mucho esfuerzo. El trabajador, en este caso, las dos partes son las dos partes del juicio, ¿no? El trabajador y el empleador llegan a la audiencia. Claro, el que más necesita es el trabajador, el que está reclamando justicia. Y entonces, si no se hace la audiencia, a lo mejor el juicio se traslada, se posterga 1 año, se posterga 2 años, y bueno, eso es muy preocupante, porque es una justicia que tiene uno de sus principios procesales,
se llama el principio de celeridad. Es la concentración, la celeridad y la oralidad. Son los tres grandes principios del procedimiento laboral, ¿no? Doctor, Bueno, ahí vamos siguiendo con otras preguntas. Sí, doctor, hablando desde el punto de vista justamente del trabajador y lo que es el proceso, bueno, o el juicio, como por ahí es más conocido por la gente, ¿tiene algunos derechos específicamente procesales o en el juicio, ¿no? Como el tema de los costos y demás. Bueno, sí, el trabajador en la provincia de Buenos Aires tiene un beneficio que es la gratuidad. O sea, el proceso es gratuito para el trabajador, es decir, no tiene que pagar tasa de justicia, y eso es muy, muy importante, porque en un juicio civil hay que pagar una tasa de justicia que si es un caso de una suma considerable, la tasa de justicia es gravosa para una persona que ha quedado sin trabajo o que está accidentado o enfermo. Claro. Entonces, ese es un gran beneficio que dio en aquellos tiempos, ya se estableció. Y la otra es que el trabajador, si sale derrotado en el juicio, no paga las costas, salvo que mejore de fortuna. Es decir, tendría que cambiar mucho su suerte para que él tuviese que pagar las costas en el caso que su suerte hubiese sido adversa en el juicio laboral, ¿no? Para que la gente entienda un poco, cuando nos referimos de costa hablamos de honorarios de abogados, de peritos, si hubiera intervenido, y demás gastos del juicio, ¿no? Exactamente, sí, estamos hablando de los honorarios y también estamos hablando de lo que se llama gastos causídicos, que son a veces son estudios médicos, son estudios técnicos y también cuestiones impositivas del proceso, los aportes previsionales de los profesionales, que suman digamos un monto importante, considerable. Con lo cual, si esto no fuera así, prácticamente la justicia laboral se transformaría prácticamente en algo inalcanzable para la persona que necesita el reconocimiento de derechos que son derivados del trabajo, ¿no? Que pueden ser salarios que se le adeudan, vacaciones, premios, pueden ser obviamente la indemnización por antigüedad, y en el caso de los accidentes, bueno, las prestaciones dinerarias que establece la ley de riesgo de trabajo y demás aspectos, ¿no? Que tienen que ver con un accidente y una enfermedad, licencia, etcétera. Estamos hablando con el doctor Luis Raffagelli, el ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ex juez laboral también aquí en La Matanza. Doctor, hay un debate que se da incluso durante la campaña, hay propuestas, por supuesto, con respecto a estos temas, y se habla, ¿no?, de la industria del juicio, ¿no?, cuando se refiere a lo que son los juicios laborales y estas cuestiones, sobre todo de a aquellos sectores que intentando ponerse del lugar del emprendedor o del empresario, dice no puede ser que un trabajador reciba una fortuna por hacer un juicio si no se dan las condiciones para que esté contratado en blanco, entonces lo tiene que tener en negro porque no le dan el margen para hacer los aportes necesarios. Digo, ¿cuál es su punto de vista acerca de todas estas consideraciones que se hacen? Mira, yo sinceramente me baso en mi experiencia. Uh-huh. Mi experiencia como abogado laboralista antes de ser juez, yo creo que solamente tuve... yo trabajé durante 25 años como abogado defendiendo trabajadores y sindicatos. Solamente tuve 2 casos, y bueno, atendí miles de casos. 2 casos en los cuales se repitió un trabajador que hizo 2 veces tuvo un litigio en distintas empresas, ¿no? El tema es que si la empresa cumple los dispositivos legales, no es difícil que tenga es prácticamente imposible que tenga un juicio. Es decir, simplemente es cumplir con la normativa. Claro.
obviamente hay gente que contrata trabajadores y al no cumplir con los aportes, bueno, es previsible que tenga un reclamo cuando se produce una diferencia. Entonces, no se puede imputar a quien le va a reclamar eso que está ejerciendo una industria. Simplemente lo que está haciendo es ejercer un derecho. Tampoco se puede decir que haya, como también se ha dicho, que hay como esa industria del juicio encubre atrás lo que es digamos, grupos como la mafia. Se habla también de la mafia judicial constituida por abogados y por jueces. Tampoco eso es absolutamente, no se puede probar eso en los hechos, no se verifican los hechos de ninguna manera. Puede haber algún caso, como ocurre en todos los fueros, porque también qué sé yo, en los fueros civiles a veces puede haber alguien que tenga, no sé, que provoque un juicio de daño y perjuicio que no sea real, pero es una minoría absoluta, porque como le estaba diciendo en el comienzo, si es algo inventado, y tienen que pasar las personas, los testigos, adelante de 3 jueces. Es muy difícil que eso se verifique en la realidad. Si hay un caso, es un caso absolutamente minoritario y marginal. Así que yo, sinceramente, creo que eso es una apreciación de quienes lo que quieren es tener mano de obra muy barata y sin ningún tipo de derecho. Entonces, la realidad es que en cualquier país industrializado y desarrollado del mundo, la mano de obra no es barata. Y la mano de obra es organizada y tiene todos los derechos. Y los sindicatos son muy fuertes. Argentina es un país, en ese sentido, que tiene la particularidad respecto de América Latina, que tiene sindicatos fuertes. Usted me podrá decir, bueno, sí, pero los sindicalistas son millonarios. Sí, ese es otro problema. Puede haber casos también patológicos de dirigentes que a lo mejor no están cumpliendo con la ley o se han apartado de la ley. Pero lo importante es que haya sindicatos fuertes, porque las empresas son fuertes. Entonces, ante empresas fuertes, tiene que haber sindicatos fuertes. No para producir una situación de desequilibrio o de avances sobre la empresa, sino para que la empresa, si quiere ir para adelante, si quiere exportar, si quiere tener productos de buena calidad, tiene que tener mano de obra bien paga, organizada y de acuerdo a todas las normas legales. Me parece que eso es lo que corresponde. No podemos emparejar para abajo, es decir, bueno, hay que rebajar todos los costos laborales. No, porque a cualquier persona, a cualquier ser humano que tiene la dignidad que le da su propio carácter de persona, tiene la aspiración legítima de tener un trabajo digno, como dice la propia Constitución y dice la Organización Internacional del Trabajo. Paro ahí. Doctor, justo esto que usted estaba parte de su respuesta, me trae a la mente y que me olvidé de comentar en la presentación. Hace poquito acá en la asociación presentó su último libro, Precarización y Juicios Laborales. Imagino que un poco el título y el contenido va de la mano con esto que estaba diciendo, ¿no? Bueno, sí, digamos que ese cariño que yo tengo por el distrito de La Matanza me hizo realizar una investigación en el tribunal que yo estaba, que es el tribunal número 3 de San Justo, que se encontraba en la calle Hipólito Yrigoyen y casi Arieta, ahí cerquita de la plaza, y que ahora está, ya lo han trasladado ahí cerca de la avenida Ilia, estuvimos el otro día, y la realidad es que yo tomé un periodo que fue muy duro para los argentinos y argentinas, que fue, digamos, los años 2002, donde se produjo la tremenda crisis, ¿no?, de fines del 2000. Y ahí yo pude verificar, primero, que cuando hay un desempleo muy grande, a diferencia de lo que se piensa, la litigiosidad, es decir, la cantidad de casos judiciales,
desciende tremendamente. Hoy en día los tribunales de La Matanza tienen alrededor de 1.800, 2.000 causas, y en aquel momento nosotros no llegábamos a las 400 por tribunal. Porque al haber tanto desempleo, obviamente, la persona que está desempleada, lo que quiere es trabajo, no quiere hacer un juicio. Y eso está verificado por las estadísticas de la provincia de Buenos Aires, muy claramente. Y también lo que yo verifiqué es que de los casos que pasaban por el tribunal ese, nosotros verificamos 122 expedientes. De los 122 expedientes, en casos de despidos y reclamos de salarios, el 30%, superando el 30%, era el trabajo no registrado. Es decir, no tomamos en cuenta los accidentes, porque los accidentes y las enfermedades en nuestro sistema pasan por las RT, ya pasaban en ese momento por las RT, y entonces todos sabemos que la RT no va a reconocer nunca el beneficio de un accidente, no el beneficio, la obligación de reparar o rehabilitar un accidente si el trabajador no está registrado. Es decir, que las personas que la parte empresaria o el empleador que no registra a un trabajador o a una trabajadora, se está sometiendo, no solo está sometiendo al trabajador a una situación ilegítima, sino que además corre el tremendo riesgo de que si se accidenta, tiene un accidente que puede ser en el trabajo o puede ser también viniendo en moto en el trayecto, que lo atropelle otro vehículo, que se caiga, no va a tener los medios para poder primero prestarle los auxilios médicos y farmacéuticos, y segundo, después pagarle los salarios durante la rehabilitación, y por último, si queda incapacitado, las prestaciones dinerarias. Con lo cual nos vamos dando cuenta de que de ninguna manera puede haber una industria del juicio cuando hay una precarización, porque si hay precarización es porque hay incumplimiento, y el incumplimiento no es del trabajador si hay precarización, es de la parte que no cumple la ley, que es muy clara. Y por otro lado, se podrá discutir la sanción que establece la Ley Nacional de Empleo, que es por la falta de registración, pero la realidad es que eso obedeció a que hacía muchos años que en Argentina los porcentajes digamos de trabajo no registrado, trabajo clandestino, son muy altos y siguen siéndolo. Imagínense si no tuviera esas sanciones, serían el doble prácticamente. Doctor, no justamente le iba a de consultar, ¿qué hace un trabajador que está en esa situación, que está en una situación irregular por parte de su empleador y tiene un accidente? Regular y tiene la desgracia de accidentarse, tiene que ir contra el empleador personalmente, pero es probable que ese empleador no tenga los bienes, no tenga la solvencia necesaria para responder, y se tenga que ver obligado a hacer un reclamo mucho más prolongado, que es ir al fondo que establece la ley, un fondo de garantía que establece la ley de riesgo del trabajo, para poder cobrar ese fondo. Pero eso es como otro juicio. Primero tiene que hacer el juicio por el accidente y después tiene que seguir la tramitación y demostrar ante el fondo de garantía que el empleador no le puede pagar, y recién ahí podrá cobrar del fondo de garantía, poniendo en riesgo los intereses. Su abogado no podrá cobrar los honorarios. Toda una situación muy compleja. Ni hablar si el empleador presenta una situación de falencia, es decir, una insolvencia por un concurso de acreedores o una quiebra. Es decir, ahí la situación se agrava notablemente. Entonces, hay mucha gente que habla sin tener conocimiento, e inclusive diría que hasta ciertos candidatos a puestos importantes, ya sea en el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, hablan de este tema con una ligereza que es sinceramente que asusta. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido clarísimo y un aporte muy valioso para todo el debate, ¿no?, que se va a venir acerca de este tema. Así que también podremos convocarlo en algún otro momento.
Le agradecemos por estar aquí presente en la radio de la Universidad de La Matanza. Y lo felicito por ese emprendimiento que es la radio de la Universidad de La Matanza, que conozco personalmente en la universidad porque iba todas las semanas allí. Así que los felicito y sigan adelante con ese trabajo. Muchísimas gracias, un abrazo. El doctor Luis Raffagelli, el juez, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y ex juez laboral de aquí de La Matanza. Muy interesante, ¿no? Y obviamente con mucha experiencia de haber trabajado estos temas y una voz autorizada, ¿no? Para el debate, digo, para tener también la opinión de especialistas. Guardamos esto, guardamos para cuando salga el debate porque hay muchas cosas que han dejado. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes, como siempre. Nos reencontramos la semana que viene, no, ya estamos en agosto. Hacemos un receso. Hay feria judicial, igualmente en la página de la SCBA, que es de la Corte, ahí la gente puede encontrar todos los organismos que están de turno, porque no es que se paraliza la justicia, sino que para todas las cuestiones urgentes sigue habiendo organismos que están de turno y en la página van a poder encontrar cuáles son. Que la pase bien, que descanse, bueno, nos reencontramos a la vuelta. El doctor Alejandro Fernández, prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, en la columna habitual. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.